Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino y en Viaje. Estamos en Wittenthur. Vamos a hacer un trayecto en tren hasta Berna, que es la capital de acá de Suiza. Bueno, en primera instancia vamos a validar un ticket. Este es válido por 24 horas. Sí o sí, el detalle de validarlo es una gilada. Es muy simple, tampoco cabe la vivada porque mirá que suben los controles y la multa es muy grande, muy grande. Cuando lo pasás por la máquina, te marca la fecha y el horario. Cuando lo pasás por la máquina, mañana lo volvés a hacer, te haces el vivo. Bueno, la sanción es muy grande, no se jode acá. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad, no armé ningún itinerario hoy. Quizás voy a Berna, quizás voy al lago Thun, quizás sí, quizás no. Veo los tiempos y base a eso me organizo. Bueno, sigamos, vamos. Si saquen esto, ¿saben por qué les conviene? Porque yo con esto tengo 24 horas. Si yo quiero ir a Berna nomás, ya gasto más. Y sale mucho más caro ir a Berna y andar por todo el país. Barco, autobuses, tranvía, incluye todo. Ahí tiene un enchufe. No USB, pero tiene un enchufe. Genial. Ese es un diario gratuito que te entregan cuando subís. Yo no lo agarré porque no entiendo nada. Y alguien lo dejó ahí o se lo olvidó. Bueno, alguien se lo olvidó seguramente. Una mesita. Excelente. Bueno, vamos, salimos para Zurich y de ahí hacemos combinación a ver, no va el cambio. Hay directos también, pero no fue el caso. Bueno, acá llegamos a Zurich, pero no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir hacia Berna. A ver, ¿dónde está el de Berna? Bueno, ahí tenemos 10:02 a Berna. Directo. Bueno, les dije que no tenía un destino claro hoy, dicho y hecho. Estoy en la estación Ispies, se escribe Ispies, algo así. Bajé en Berna, como en primera instancia tenía claro, pero no recorrí Berna. Me pintó, justo vi un tren y digo, ¿y si me voy a Thur? Donde está el lago y todo. Tampoco bajé en Thur. Seguí hasta esta estación y ahora me voy a ir a otra estación que es Frutigen, algo así. Escribe Frutigen, se pronuncia Frutigen. Y de ahí, como ya el tren no se sabe si funciona o no, a veces sí, a veces no, tengo que ir hasta Mittols. Escribe Mittols. No sé. Con las pronunciaciones olvídense, yo estoy pronunciando al azar. Pero bueno, al frente hay gente, acá no, acá estoy totalmente solo. Nadie va para acá. Nadie va para Frutigen. Por ahora, falta un rato. ¿Por qué no va nadie? Porque yendo a un lugar que espero que tenga forma de regresar fácil. Bueno, yo voy, después veo. ¿Saben por qué voy a esta localidad, a este pueblito? Porque pasaron cosas en la Segunda Guerra Mundial, donde Suiza es una especie de búnker. Todas las municiones, no todas, pero 8.000 hasta 10.000 toneladas de municiones
de todo tipo fueron guardadas en este pueblo. O sea, aprovecharon la zona montañosa, hicieron unos tipos de búnker, túneles de 150 metros, hasta que en 1947 pasó una tragedia, había gente ahí trabajando, explotó, hubo fallecidos. Ahora después, allá les cuento más todo y demás tragedias que ha sucedido en este pueblo. Y lo que se viene en tal pueblo, porque 80 años, casi 80 años después descubrieron algo. 75 años después descubren nuevas cosas, nuevos problemas para este pueblo. La poca gente que queda allá, ¿no? Ahí. ¡Vamos! Achtung! Bueno, acá el cartel te indica que estás entrando a una zona que le pertenece a las vacas, en realidad. Que por favor dejes todo como estaba. O sea, ves, yo lo abrí así, está abierto, no tiene ningún candado, ninguna traba, pero es más que nada para que las vacas no salgan de su lugar. Bueno, recién estaban ahí, al verme, se fueron más para arriba, está bien, ellas se alejan, tienen ciertos recaudos que me parece perfecto por ellas y por mí. Y después, lo que vemos allá, ese edificio, es una ruina. A esa ruina es que estamos yendo. Hay un camino por abajo. A pesar que hay un camino por abajo, yo siempre complicando las cosas. Para variar complicando las cosas. Vamos. Bueno, ahí está el castillo Felsenburg. Estoy un poco más arriba, como verán, subí unos metritos como para poder filmarlo mejor. Justo está en obra, están reconstruyendo partes, porque este castillo no se sabe bien, pero ya en el año 1300 ya figuraba algunos como planos, por así decirlo, de la época que estaba. O sea que estamos hablando que puede tener más de 700 años. En 1339 ya había certezas que estaba siendo utilizado. Por ahí hacía 40 años, por ahí hacía un año, por ahí hacía... Pero bueno, casi 700 años tiene. Es increíble. Y bueno, justo tuvimos, no sé si la suerte o... Pero bueno, justo hay unos obreros ahí trabajando, demostrando que
que el lugar va a ser cuidado, va a ser protegido, va a ser restaurado, para que la gente pueda seguir viniendo a visitar. No es un trayecto fácil y no es, más allá de que hay algún que otro cartel, tenés que mandarte. O sea, en un momento dudás hasta que llegas al terreno de las vacas, que obviamente esto es todo terreno privado, pero te dicen, por favor, dejes todo como está. O sea, si vos abrís una tranquera, que la vuelvas a cerrar, pasás por el cable, me pegó una patadita a uno de esos, que te las cuento, me activó, me desperté, estaba medio dormido, ahí me activé. Ahí se me pasaron los problemas del sueño. Bueno, nada, les quería mostrar la ruina. Vamos a seguir acá. La verdad que, mire dónde terminamos. Iba a recorrer Berna, la ciudad federal de Suiza, y miren dónde terminé, en medio de la... Pero bueno, pertenece a Berna esto. Bueno, vamos a seguir, estoy contento. Justo, me había quedado sin agua. Estaba que no daba más. Gracias, Dios. Como otras fortalezas se iban construyendo, imagínense, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Suiza tomaba sus recaudos, lógico. Bueno, y en esta zona acá de Mutholz, uno de los tantos lugares donde ellos hacían estos túneles más o menos de 150 metros, ¿para qué? Para guardar armamento. Estos túneles de 150 metros era para guardar no solo mercadería como alimentos, sino también armería, o sea, todo lo que es municiones de todo tipo, guardaban, pero muchas toneladas estamos hablando, muchísimas. En 1941 se hizo este, hay que tener cuidado acá porque me caigo y no la cuento, Bueno, vamos caminando despacito, voy mirando la cámara y voy mirando el sendero porque es bastante finito, miren, y si me caigo, chao, y en Suiza no creo que nadie se interese en mí. Bueno, este es el tema. En 1941 se armó este aquí por las dudas, aunque por suerte para Suiza nunca intentos de invasión o nada por el estilo. Bueno, el riesgo estaba y eso se tomaron los recaudos necesarios. En 1941 fueron 6 los túneles que se hicieron en esta zona, prácticamente todos de 150 metros, aparentemente hay uno de 180. Y para 1945, que es cuando se finalizó todo, antes que finalice la Segunda Guerra Mundial, Suiza ya tenía aquí entre 7.000 y 8.000 toneladas de armamento. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, es que se decide empezar a desmantelar la cosa, o sea, empezar a sacar el armamento para volverlo a guardar, las municiones, todo lo que se podía, volverlo a guardar en otro lado, más que nada como que la gente empezó a poblar de nuevo la zona, empezó a andar y era peligroso que todos estos explosivos, todas estas cosas estén acá, entre medio de la gente. Pero lamentablemente, el 18 de diciembre de 1947, como dije, la gente se estaba preparando para Navidad, se escuchaban como unas explosiones, como desmantelamiento, que caían árboles, piedras, pero algo como normal. Nuevamente eso fue a las 23 horas. Pero a las 23:30 es que se escucha una explosión, pero ya una explosión tremenda la explosión que se escuchó. Hubo una segunda explosión cerca de la medianoche, ya tipo a las 24 horas, a las 0 horas. Dicen que esta fue mucho más potente, eso es lo que cuenta la gente, que se escuchó de todos lados. Pero no solo eso, empezó a haber como fuego, empezaron a haber llamas, habían piedras gigantes. No pasaron muchos minutos después que se cuenta que hubo otra explosión más, una tercera, que esta fue impresionante, a nivel que la estación de abajo de tren quedó totalmente tapada de piedras
y que algunos de estos explosivos o misiles kilómetros, impresionante. Más de 40 casas fueron totalmente destruidas. Lo más trágico de todo, que murieron 9 personas, entre ellas 6 adultos y 3 niños. Tremendo. Uno de estos niños y su padre, como dije, fueron 6 adultos y 3 niños. Era el jefe de la estación de tren con su hijo. Un hombre y su hijo quedaron totalmente bajo los escombros, bajo las explosiones, bajo todo. Así que bueno, el niño y su padre perdieron la vida acá. Es lo que logran las guerras, lamentablemente. Imagínense perder para los familiares y la gente que quedó aquí. Tremendo, perdió su casa, perdió todo. Esto indica los peligros de la guerra y las consecuencias que trae hoy en día, porque estamos hablando de 1947. Ahí mismo obviamente empezaron a reconstruir con ayuda militar 100%, lógico. En 1953 empezaron las obras para reconstruir el pueblo. Sigue en manos militares la zona, pero ahora en vez de guardar armamento se utiliza para guardar materiales médicos. Pero bueno, en 1953 hasta 1982 que se pudo finalizar y se pudo volver a poblar la zona, las Cabanitas. Ahí giro la cámara. Recién en 1982, qué belleza este pueblo, ¿no? Pero bueno, acá quedan unos restos de algo. Tenemos malas noticias nuevamente. Bueno, la ignorancia un poco de la época, ¿qué hicieron con los restos de municiones y eso? Cerca de 3.000 y pico de toneladas. Las tiraron al lago, sí. Empezaron a tirar a los lagos cercanos. Esto desde que ocurrió en 1947 hasta 1960. Hicieron eso. Hasta que en 1960, bueno, frenaron con el tema porque se dieron cuenta que podía traer problemas con el agua. Los estudios dicen que no llegó a intoxicar el agua o algo por el estilo. Frenó con esa iniciativa, con esa manera de desprenderse de los materiales. Pero lamentablemente en el 2018 empezaron a estudiar la zona, los escombros, y que encuentran, detectan que hay más de 3.500 toneladas aún, municiones, explosivos, debajo de los escombros de acá está. Los riesgos son menores, pero nunca se sabe. Yo estoy caminando en un piso que no sé, tranquilamente puede explotar algo. A ese nivel. Entonces, le han dicho a la gente de la zona, gente que está muy triste, imagínense, hay gente que sobrevivió a eso, sobrevivió a incendios, inundaciones, miles de cosas, familias, tus tatarabuelos, sobrevivieron todas estas cosas para que hoy en día le dieron hasta el 2030, sí, año 2030, directamente no puede haber nadie acá. O sea, tenés que buscar la forma, obviamente te compran las propiedades, te compran los terrenos, pero en el 2030 no puede quedar nadie. Y esto mínimo hasta el 2040. Tienen que barrer, limpiar toda la zona, que no quede nada. Aún pertenece a la zona, a los militares, como dije. Hay gente que no se quiere ir porque tiene su vida acá, no quiere perder su casa, su espacio. Justo estamos en el año 2025, donde ya empezaron a haber desalojos. Tremendo. La gente que no es oriunda de aquí, es como que se fue más rápido. No tuvo problema de irse. La gente que, como dije antes, está aquí desde que toda su vida, no quiere saber nada con irse.
Vamos a darle un poco de onda a esto, vamos a caminar con el sonido de ambiente, que vayan oyendo lo que estoy oyendo yo. Un poco de tranquilidad. Bueno, la verdad que no doy más. Y tengo mucha hambre, así que lo que voy a hacer, voy a ir a este restaurante Balrog, o no sé cómo se llama, que lo vi cuando bajé del autobús. Ahí. Bueno, vamos. Acá estoy en el restaurante Palmhor, algo así. Ahí te los escribo. Muy rica la comida acá de la Doña. No quisieron salir. Pero de paso les firmo un poco los muñequitos y los decorativos que tienen acá. Bueno, gente. Comí como cerdo. Bueno, acá se encuentra una piedra de las tantas que han caído. Está aquí conmemorando el hecho que ocurrió en 1947. Bueno, el tren pasa rara vez por acá, pero no para. Por eso la estación está así como está. Los baños están cerrados. Pero bueno, igual se mantiene bastante bien, ¿eh? Hay que tomar un colectivo para llegar por acá, que es el 230. Bueno, todo lo que es helicóptero, aviones y eso, bueno, al ser una zona militar es normal. Vemos el tobogán, una práctica salida.
de la escuela. Vamos a ver. Yo calculo que ya no debe estar en funcionamiento, o sí, no lo sé. No pude encontrar data, pero si en breve ya no va a quedar gente acá, es una tristeza. No, ya está. Ya no vive, ya no hay nada. Hay gente trabajando. No. Bueno, acá. Esto ya es privado. Bueno, como verán, algunas de las casas ya han sido desalojadas. O negocios, no sé qué fueron, pero... Qué tristeza porque superaron todo eso, te lo ponen ahí, en 1948 superamos. La fuerza, la garra de esta familia. Y otra vez. Imagínense, estaba todo poblado y ahora de la nada. Y en breve esto va a ser como una ciudad fantasma. Solamente van a estar los militares y la gente que esté trabajando. Seguramente va a venir más gente y va a filmar, pero puede ser de las últimas imágenes. Al menos la mía va a ser la única y seguramente la última, al menos hasta que ocurra todo esto. La verdad que es muy triste saber que todas las casas que ahora están pobladas, o como esas que ya no, ya decidieron irse antes por las dudas. Nada, es triste. Perdón que miraba para allá, era por si era mi micro. Pero no. A ver si se me va. Soné. Bueno, vamos. Y camino de ida en viaje. Ya de regreso en Bittentour, se hizo re de noche. A descansar, nos vemos en otro episodio de Camino de Ida en Viaje. Suscríbete al canal. Bye. Gracias por casa hasta el final.